introductoria a bioenergética y vamos a comenzar con el ciclo del ATP, con el ciclo del adenosín trifosfato. Cuando hablamos nosotros de bioenergética, también nos estamos refiriendo directamente a la termodinámica bioquímica. Se refiere al estudio de los cambios de energía que acompañan las reacciones químicas, las reacciones bioquímicas. La bioenergética o la termodinámica bioquímica proporciona los principios bioquímicos del por qué algunas reacciones pueden producirse fácilmente de manera espontánea dentro de nuestro organismo y por qué otras reacciones necesitan de ciertas condiciones para que se produzcan. Es decir, que no son reacciones de tipo espontáneas. Sabemos que los sistemas no biológicos utilizan la energía, la principal energía es justamente la energía calorífica. Cuando nosotros nos estamos refiriendo a sistemas no biológicos, por ejemplo, nos estamos refiriendo a lo que sucede en un automóvil. Entonces, ¿cómo este automóvil utiliza o puede funcionar? Porque obviamente utiliza la energía en forma de calor. Por eso es que dentro del automóvil en el motor tenemos un sistema de refrigeración. Entonces, para poder utilizar este calor, obviamente nosotros tenemos que, para que este automóvil pueda funcionar, tiene que generarse energía en forma de calor. Lo mismo va a suceder, por ejemplo, para obtener energía a partir de el agua. Entonces, ¿qué es lo que sucede en las plantas de energía cuando utilizamos el agua? Entonces, esta agua lo que hace es girar las bobinas eléctricas, se produce liberación de calor y el calor se va a convertir en energía eléctrica. En cambio, en los sistemas biológicos, como el organismo humano, la temperatura se encuentra alrededor de 37 grados centígrados, lo que significa que los sistemas biológicos somos sistemas isotermos. Y la forma en la cual vamos a utilizar la energía es a través de lo que se conoce como energía química. La energía liberada en forma de calor, como vamos a ver enseguida, va a ser transformada en energía química, en energía metabólica, energía utilizable por la célula. No se va a mantener en forma de calor. Las hormonas tiroideas son las que van a controlar la velocidad metabólica, es decir, la velocidad de liberación de energía. Si nosotros tenemos algún problema a nivel de las hormonas tiroideas, entonces, obviamente, si nosotros tenemos una disminución en la concentración de hormonas tiroideas, vamos a desarrollar una patología que recibe el nombre de hipotiroidismo. ¿Y qué sucede? Como las hormonas tiroideas controlan la velocidad metabólica, es decir, la velocidad de liberación de energía, entonces, y nosotros tenemos hipotiroidismo, la velocidad metabólica va a disminuir. Por eso es que las personas que tienen hipotiroidismo tienden a aumentar de peso. ¿Por qué? Porque va a tardar mucho el organismo en poder metabolizar todo este contenido proveniente de los alimentos. Y se metaboliza, pero hasta el último grano de arroz, si ustedes quieren. En cambio, si tenemos hipertiroidismo, el metabolismo es muy rápido, rápidamente vamos a almacenar, pero también rápidamente vamos a utilizar esta energía. Por lo tanto, las personas que tienen hipertiroidismo más bien tienen el problema de que no pueden engordar, tienden a ser más bien personas delgadas.
¿Por qué? Porque vuelvo a repetir, las hormonas tiroideas controlan la velocidad de liberación de energía. Si tengo hipotiroidismo, se libera lentamente y la mayor cantidad de energía se va a acumular, se va a almacenar. Y como podemos ver, la obesidad es una patología caracterizada por un almacenamiento elevado de los excedentes energéticos. Entonces, como por ejemplo, como causa de este almacenamiento de los excedentes energéticos, vamos a tener la obesidad, un padecimiento cada vez más común y que predispone a muchas enfermedades. Los pacientes obesos están predispuestos a desarrollar enfermedades cardiovasculares. También son pacientes que están predispuestos a desarrollar diabetes mellitus y obviamente como consecuencia de estas enfermedades, patologías de base, se reduce la esperanza de vida de estos pacientes. ¿Qué sucede más bien con la inanición? La inanición se caracteriza por un agotamiento de las reservas de energía disponible. Entonces, la inanición se produce cuando las reservas de energía disponible se agotan. En este tipo de pacientes se puede producir la muerte por inanición. También existen otros tipos de desnutrición asociados a un desequilibrio energético, como por ejemplo el marasmo. Cuando nosotros veamos metabolismo de las proteínas, vamos a hablar ya específicamente de esta patología que recibe el nombre de marasmo. ¿Qué más? Pues, la bioenergética responde a las leyes de la termodinámica. Los sistemas biológicos se ajustan específicamente a las leyes generales de la termodinámica. Estas leyes nosotros ya las hemos visto cuando hablábamos de enzimas. Habíamos hablado de las leyes de la termodinámica. La primera ley de la termodinámica, para recordar, establece que la energía total de un sistema permanece constante. Esto implica que la energía no se pierde ni se gana, pero esta energía puede transferirse de una parte del sistema a otra, o más bien, o también puede transformarse en otra forma de energía. En los seres vivos, la energía química puede transformarse en calor, puede transformarse en energía mecánica o puede transformarse en energía biológica. Entonces, la primera ley de la termodinámica indica que la energía no se pierde ni se gana, se transfiere o se transforma en otro tipo de energía. La segunda ley de la termodinámica establece que la entropía total de un sistema debe aumentar si un proceso se produce espontáneamente. Si nosotros recordamos a qué se refiere la entropía, entonces nos estamos refiriendo al desorden molecular. Mientras exista más desorden, obviamente las moléculas pueden chocar unas con otras con mayor facilidad. Esto va a provocar, obviamente, una aleatoriedad del sistema. La entropía está directamente relacionada con la aleatoriedad del sistema y se vuelve máxima a medida que alcanza el equilibrio. Cuando nosotros hablamos de bioenergética, es importante también hablar del metabolismo basal. El metabolismo basal se refiere a la medida del gasto diario total de energía por parte de nuestro organismo, pero en estado de reposo. A eso se refiere basal, es decir,
sin haber consumido alimentos y sin haber realizado ejercicio físico. La totalidad de las reacciones químicas que se producen dentro del organismo, vamos a ver que son reacciones exotérmicas, es decir, que son reacciones que producen una liberación de energía. Entonces son reacciones exotérmicas. Y la suma de todos estos desprendimientos de energía en estado de reposo se conoce con el nombre de metabolismo basal. Obviamente, en nuestro organismo, por más de que nosotros estemos descansando, estemos durmiendo, hay ciertas reacciones que se van a producir, que no pueden cesar, porque si estas paran, obviamente nosotros llegaríamos a morir. Por ejemplo, la energía que necesita el corazón para poder bombear 24 horas al día, 7 días a la semana y 31 días al mes, la sangre, y distribuirla por todo el organismo. Lo mismo, el funcionamiento del hígado. ¿Para qué? Para obtener justamente energía, para reemplazar las proteínas que están viejitas en los tejidos. Entonces, siempre, por más de que nosotros estemos durmiendo, se van a producir reacciones químicas. Y estas reacciones químicas pueden liberar energía. Esto es el metabolismo basal. Entonces, el metabolismo en condiciones de reposo. El metabolismo basal se conoce con el nombre o con la sigla mejor de BMR. Obviamente se refiere al metabolismo basal, pero en inglés, ¿sí? Simplemente es al revés. Basal Metabolic Rate. Entonces es un rango de metabolismo basal. Es la tasa de metabolismo basal. El metabolismo basal puede medirse a través de dos métodos básicos. Uno es la calorimetría directa, es decir, que es una técnica que va a determinar el calor liberado total durante un tiempo determinado. Entonces puede ser durante una hora o generalmente cuando se habla de metabolismo basal, el tiempo utilizado es 24 horas. Y la segunda forma de medir este metabolismo basal es a través de la calorimetría indirecta. Y en la calorimetría indirecta, lo que se calcula o lo que se mide es la cantidad de oxígeno consumido. Entonces, se mide el metabolismo basal de manera indirecta. Este metabolismo basal se calcula a partir de la cantidad de oxígeno consumido en un tiempo determinado. Vuelvo a repetir, puede ser el tiempo, puede ser 24 horas o puede ser simplemente en una hora. Se ha descubierto que el metabolismo, no se ha descubierto, sino se ha establecido que el metabolismo basal en un hombre adulto de 70 kilogramos de peso va a ser aproximadamente de 1.800 kilocalorías diarias, es decir, en 24 horas. Sin hacer absolutamente nada, nosotros vamos, bueno, si somos varones, vamos a quemar 1.800 kilocalorías diarias. En cambio, en las mujeres adultas, se va a perder simplemente o se va a consumir a través del metabolismo basal 1.300 kilocalorías diarias. Entonces, esto es el metabolismo basal. También se ha comprendido que el metabolismo basal varía de acuerdo a la edad, varía de acuerdo al género y a la masa corporal. Obviamente, mientras más tejido muscular tengamos, el metabolismo basal va a ser mayor si nosotros tenemos más bien mayor cantidad de tejido adiposo. En los niños,
el metabolismo basal es mayor. ¿Por qué? Porque obviamente siempre son más inquietos, por lo tanto, además, el organismo está en crecimiento y como consecuencia de ello necesitamos en condiciones de reposo mayor cantidad de energía. Otra cosa que también ha interesado mucho a estos investigadores es qué pasa con el consumo de energía durante el ejercicio físico. Si nosotros tenemos un metabolismo basal, un consumo de energía importante en los varones de 1800 y en las mujeres de 1300 kilocalorías diarias en estado de reposo, ¿qué sucede cuando realizamos ejercicio físico? En el caso de, ¿cómo se llama? En el caso de la energía consumida durante el ejercicio, recibe el nombre de equivalente metabólico. Entonces, cuando nosotros nos estamos refiriendo a la cantidad de energía que va a ser consumida, que va a ser empleada durante el ejercicio físico, entonces el metabolismo basal obviamente ya no puede denominarse metabolismo basal porque es en estado de ejercicio. Entonces, el término que se emplea es equivalente metabólico y se abrevia como MET, que obviamente también proviene del nombre en inglés, que significa Metabolically Equivalent Task. Entonces, sería la tasa de equivalentes metabólicos. Se ha comprobado que una caminata promedio, es decir, no una caminata lenta como si estuviéramos paseando, pero tampoco una caminata rápida en la que nosotros ya estamos prácticamente trotando. Entonces se ha comprobado que una caminata en condiciones medias produce una actividad de 2 a 4 equivalentes metabólicos por hora. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que si nosotros dividimos las 1800, vamos a colocar aquí, si nosotros dividimos, sabemos que el metabolismo basal es de 1800 kilocalorías en 24 horas. Entonces, si nosotros dividimos este valor, 1800 kilocalorías, entre 24, vamos a tener la cantidad de kilocalorías que se consumen en condiciones basales por hora. Y cuando nosotros realizamos ejercicio físico, como una caminata, entonces vamos a tener el doble hasta 4 veces más de consumo de energía por hora. Entonces, si nosotros caminamos durante 1 hora, obviamente este valor que nosotros obtengamos de dividir 1800 entre 24, ese valor lo vamos a duplicar, lo vamos a triplicar y si es una caminata rápida, sin llegar a que sea un trote, entonces podemos también cuadruplicar por hora. Por eso es que el ejercicio físico obviamente produce una liberación, un consumo de energía mayor. ¿Qué pasa si nosotros realizamos un trote o incluso realizamos una carrera? Entonces se ha comprobado que el trote medio, no muy lento, ni tampoco que se convierta en carrera, produce un consumo de hasta 15 equivalentes metabólicos por hora. 15 veces este consumo de energía por hora. Entonces, obviamente, aumenta el consumo de
energía. ¿Está comprendido? Sí, doctora. Doctora. Muy bien. Ahora vamos a hablar de las reacciones exergónicas y endergónicas. Hasta ahora, nosotros cuando hemos hablado de reacciones químicas en los procesos vitales, hemos hablado de reacciones exotérmicas y reacciones endotérmicas. Entonces, hemos indicado que cuando una reacción química produce liberación de energía en forma de calor, entonces estamos frente a reacciones exotérmicas. Exo quiere decir fuera, entonces se produce liberación de energía en forma de calor. Mientras que si esta reacción química requiere energía, entonces hablamos de reacciones endotérmicas. Quiere decir que son reacciones químicas que requieren de calor para poder iniciarse. Estos términos, tanto exotérmico como endotérmico, van a ser reemplazados o son reemplazados cuando hablamos del organismo humano por reacciones exergónicas y endergónicas. ¿Cuál es la diferencia? Que cuando nosotros hablamos de exo o de endotérmicas, esta palabra o este sufijo térmico quiere decir que la liberación de energía siempre se va a producir en forma de calor. Pero las reacciones químicas que se producen en nuestro organismo no siempre liberan energía en forma de calor. Pueden liberar energía, obviamente, en forma de calor, pueden liberar energía en forma de energía química o energía física. Entonces, esta terminación gónica se refiere a la liberación o al consumo de energía en cualquier otra forma, en cualquier forma mejor, no necesariamente en forma de calor. Entonces, las reacciones endergónicas y exergónicas indican que la reacción química está acompañada por pérdida o por ganancia de energía libre en cualquier forma, no necesariamente en forma de calor. ¿Está comprendida a qué se refiere el término o el prefijo gónicas y por qué se cambia el término de térmicas por gónicas? Sí, doctora. Muy bien. Bueno, ahora, ¿qué son las reacciones exergónicas? Las reacciones exergónicas son las reacciones catabólicas. ¿Qué quiere decir? Al igual que exotérmica, quiere decir que estas reacciones exergónicas liberan energía. Entonces, las reacciones exergónicas son reacciones catabólicas. Quiere decir que compuestos grandes se van a degradar a compuestos pequeños y se va a producir liberación de energía. Esas son las reacciones exergónicas. No necesariamente en forma de calor, puede ser en forma de energía química. Mientras que las reacciones endergónicas son reacciones anabólicas. Son reacciones anabólicas. ¿Qué quiere decir reacciones anabólicas? Conversión de moléculas pequeñas a moléculas grandes, lo que significa que estas reacciones necesitan energía. Entonces, esta energía va a ser consumida.
está comprendido. A eso se refieren las reacciones exergónicas, liberan energía, y las reacciones endergónicas consumen energía. ¿Está comprendido? Sí, doctora. Muy bien. Bueno, ¿qué sucede con estas reacciones endergónicas y exergónicas? Fíjense que aquí nosotros tenemos un ciclo. Un ciclo. ¿Qué quiere decir? Que no puede haber catabolismo sin anabolismo y no puede haber anabolismo sin catabolismo. Es decir, que estas reacciones no pueden producirse de manera aislada, sino que siempre van a estar acopladas. Es decir, que para que se produzcan reacciones de síntesis, esta energía, vuelvo a repetir, no puede aparecer de la nada porque la energía no se crea ni se destruye. ¿De dónde va a aparecer esta energía? De la energía liberada por las reacciones exergónicas. Entonces, los procesos endergónicos, los procesos de síntesis, se acoplan a los procesos de degradación. Los procesos endergónicos se acoplan a los procesos exergónicos. Vamos a ver. Aquí tenemos un cuadrito, que es el cuadrito que está justamente en el libro de Harper. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos dos reacciones químicas. Vamos a ver la primera reacción química. Aquí tenemos la energía libre. Entonces, vamos a ver que en la primera reacción química, el compuesto A tiene que transformarse en compuesto B. Y si nosotros observamos, la energía libre que tiene el compuesto A es mayor que la energía libre que tiene el compuesto B. Lo que significa que esta reacción es una reacción de degradación. Y al ser una reacción de degradación, es una reacción exergónica. Y si es una reacción exergónica, se va a producir liberación de energía. Entonces, esta reacción va a producir liberación de energía. Ahora, ¿qué pasa con la segunda reacción? La segunda reacción química es la conversión de la molécula C en D. Esta es la segunda reacción. Pero como podemos observar, la energía libre de la molécula C es mucho menor a la energía libre de la molécula D. Entonces, esta reacción química es una reacción endergónica. Quiere decir que es una reacción de síntesis. Y al ser una reacción de síntesis, requiere energía. Necesita energía. ¿Y de dónde vamos a sacar energía? Fácilmente. La energía libre, la energía liberada por esta reacción exergónica es la que va a producir la reacción endergónica. Es decir, que para que se produzca esta segunda reacción, necesito que se haya producido la primera. Incluso así, nosotros podemos observar que hay un exceso de energía que se va a liberar en forma de calor. No sé si me he dejado entender. ¿Podría volver a repetir, doctora, por? Sí. Entonces, las reacciones exergónicas,
quiere decir liberan. Entonces, estas reacciones exergónicas, que son reacciones de degradación, liberan energía. Y esta energía tiene que ser utilizada por las reacciones de síntesis, por las reacciones endergónicas, porque si no, no se podrían producir. Aquí tenemos un compuesto A con alto contenido energético que se va a convertir en un compuesto B. ¿Sí? No les estoy poniendo nombre, pero como el compuesto A tiene gran cantidad de energía, al convertirse en compuesto B, liberan energía. Ahora, la otra reacción química, que es la que está en verde, el compuesto C tiene que convertirse en compuesto D, pero como podemos observar, el compuesto C tiene poca cantidad de energía libre, lo que significa que para convertirse en D, que tiene mayor cantidad de energía, necesito energía. Necesito energía. ¿Y de dónde voy a sacar energía? De aquí, de la energía liberada por esta reacción de degradación. Entonces, todas las reacciones de degradación liberan energía. Y esta energía no se va a destruir, va a ser utilizada para las reacciones de síntesis. Ahora sí está comprendido. Ahora sí, Sí, doctora. doctora. Muchas gracias. Ok. Ojalá las cosas fueran tan sencillas en el organismo. En este caso, nosotros estamos viendo que se producen dos reacciones químicas, una de degradación y que libera energía y otra de síntesis que consume esta energía, pero de manera conjunta, de manera prácticamente al mismo tiempo se están produciendo estas dos reacciones. Lamentablemente, en nuestro organismo no siempre vamos a tener las dos reacciones, es decir, que no siempre vamos a tener síntesis y degradación. Es lo que veíamos, por ejemplo, cuando hablábamos del glucógeno. Entonces, cuando nosotros hemos desayunado, la glucosa llega al hígado y sintetiza glucógeno, pero se anula, se bloquea la degradación del glucógeno. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar aquí? Que como se está produciendo la síntesis de glucógeno, entonces necesito energía. ¿Y de dónde voy a sacar esa cantidad de energía? Si al mismo tiempo no puede haber degradación de glucógeno. Entonces, en nuestro organismo aparece un compuesto que recibe el nombre de intermediario energético. Y este intermediario energético es el que va a almacenar, es el que va a guardar esta energía para ser liberada cuando la reacción química necesite energía. Entonces, esto es lo que va a suceder en nuestro organismo. Esto está comprendido, ¿verdad? Sí, doctora. Muy Sí, bien. doctora. Entonces, ¿qué sucede en nuestro organismo? Vuelvo a repetir, las reacciones de síntesis no están produciéndose en el mismo momento que las reacciones de degradación. Entonces, necesito almacenar esta energía en algún lado. Vamos a comenzar con reacciones de degradación, igual que aquí. Solo que ahora vamos a ponerle nombre. Vamos a suponer que este compuesto A es glucosa y vamos a poner con el mismo color para que nos demos cuenta. Entonces aquí tenemos la glucosa que se va a degradar
se va a degradar a dióxido de carbono, más agua, más energía. Energía liberada en forma de calor. Entonces aquí tenemos la liberación de energía. Como al mismo tiempo en la que se degrada la glucosa no puede sintetizarse otra cosa, entonces esta energía va a pasar a un compuesto que se llama intermediario energético. ¿Y quién es este intermediario energético? Es el ADP. Entonces, este exceso de energía se va a unir al adenosín difosfato. ¿Y qué nos va a generar? Esta unión va a generar la síntesis de ATP. Se va a producir la síntesis de adenosín trifosfato. Entonces, si ustedes quieren, en este momento se está produciendo la reacción exergónica con liberación de energía y se está ensamblando a una reacción endergónica con captura de esta energía. Este exceso de energía liberado está siendo captado por el ADP para formar ATP. Entonces, lo mismo que estamos viendo aquí se está produciendo aquí. ¿Está comprendido? Sí, doctora. Yo tengo una pregunta. Dame un segundito. Tenemos aquí una reacción de degradación. Tenemos aquí una reacción de degradación con liberación de energía. Con liberación de energía. Y aquí tenemos una segunda reacción de síntesis, pero de síntesis de un intermediario energético. Y esta reacción de síntesis está captando la energía. Ahora sí, dime tu pregunta. Esa era mi pregunta, doctora. Si la segunda reacción era la del ADP transformando la energía en ATP. Correcto. Entonces, vuelvo a repetir. Aquí tenemos una primera reacción exergónica y tenemos una segunda reacción endergónica, esta otra. Una reacción de degradación unida a una reacción de síntesis, pero no estamos formando un producto. ¿Qué estamos formando? Estamos formando un intermediario energético. Estamos almacenando, estamos guardando la energía en forma de ATP. Ahora, ¿qué pasa cuando en nuestro organismo estamos en la otra fase, en la fase de síntesis? Entonces, vamos a tener lo mismo. Este ATP va a producir una reacción exergónica. Este ATP va a liberar, vamos a ponerlo con verde, va a liberar su fosfato. Esta es una reacción de degradación. El ATP se está degradando a ADP. ¿Y qué va a producir? Va a producir liberación de energía y esta energía va a ser utilizada para unir un aminoácido a otro aminoácido para la síntesis de proteínas. ¿Está comprendido? Sí, doctora, está comprendido.
¿sí? ¿Alguien más que tuviera alguna duda? Entonces, vuelvo a repetir, todos los procesos que necesitan energía se acoplan a procesos que liberan energía. Y para eso intervienen los intermediarios energéticos. Cuando en nuestro organismo hay reacciones de degradación, la energía liberada es almacenada en estos compuestos intermediarios energéticos. Y cuando necesito reacciones de síntesis que consumen energía, esta energía va a ser liberada por estos intermediarios energéticos. ¿Está comprendido? Sí, doctora. Muy bien. Bueno, entonces, ahora sí, vamos a entrar recién a lo que realmente nos interesa. ¿Sí? De acuerdo al tipo de fuente de energía que utilizan, los seres vivos pueden clasificarse en dos grandes grupos, los autótrofos y los heterótrofos. Los autótrofos sintetizan sus componentes celulares a partir de moléculas simples. Estos autótrofos pueden ser a su vez fotótrofos y quimiótrofos. Los fotótrofos utilizan la energía del sol para convertir moléculas inorgánicas en moléculas orgánicas. Así, por ejemplo, lo que sucede en los vegetales. Gracias a un proceso que se conoce como fotosíntesis, los vegetales son capaces de unir el dióxido de carbono al agua y por acción de la luz solar se convierten en glucosa. Esa es son los organismos fotótrofos. La energía del sol impulsa las reacciones a partir de materia inorgánica. El dióxido de carbono es inorgánico. El agua es inorgánica. Y el sol es el que está provocando, es el que está produciendo la energía para que se una el agua al dióxido de carbono. Los quimiótrofos obtienen su energía a partir de la oxidación de compuestos orgánicos simples. Dentro de los quimiótrofos tenemos a las bacterias. Las bacterias, ¿cómo pueden multiplicarse? ¿De dónde obtienen sus nutrientes? ¿De dónde obtienen la energía? De moléculas orgánicas simples. Por ejemplo, cuando veamos el tema de orina, vamos a ver que se puede producir un proceso de infección urinaria causada, por ejemplo, por Proteus. ¿Y qué es lo que hace Proteus para poder sobrevivir? ¿Qué es lo que hace? Consume urea. Y la urea es un producto de desecho, es un producto orgánico de desecho que se elimina a través de la orina. ¿Y qué va a hacer Proteus? Proteus tiene unas enzimas que se llaman ureasas que van a degradar la urea como fuente de nitrógeno. Y sabemos que el nitrógeno es imprescindible para el desarrollo, el crecimiento y la multiplicación celular. Entonces, al utilizar el nitrógeno proveniente de la urea y convertirlo en un producto de desecho que se llama amoníaco, estos organismos, estas bacterias, están obteniendo energía a partir de la oxidación de compuestos orgánicos simples. Esta reacción la vamos a ver cuando hablemos de metabolismo de las proteínas. Y por último, tenemos a los heterótrofos, que son los animales superiores. Y cuando hablamos de animales superiores, está incluido el ser humano. Obtenemos energía a través de la oxidación de compuestos orgánicos complejos. ¿Qué es lo que vamos a consumir? Al consumir vegetales,
nosotros estamos consumiendo almidones. Son compuestos orgánicos muy grandes. Al consumir carne de res, por ejemplo, estamos consumiendo lípidos, estamos consumiendo proteínas, estamos consumiendo hidratos de carbono, compuestos orgánicos grandes, compuestos orgánicos complejos. Lo mismo aquí simplemente hemos puesto a un animalito herbívoro que está consumiendo estos productos, está consumiendo pasto que obviamente ya tiene compuestos orgánicos complejos. Y aquí tenemos un león que se está comiendo a un venado, ¿sí? Y a través del consumo de la carne, igual que nosotros cuando consumimos carne de res, entonces estamos consumiendo hidratos de carbono, estamos consumiendo lípidos, estamos consumiendo proteínas. Entonces, esos son los organismos heterótrofos. ¿Dudas? ¿No tienen dudas? Entonces, doctora, nosotros seríamos heterótrofos, herbívoros y carnívoros. Sí, nosotros somos heterótrofos, herbívoros y carnívoros, porque nosotros nos alimentamos de vegetales, o si tú prefieres en una sola palabra, nosotros somos heterótrofos omnívoros. Quiere decir que consumimos tanto vegetales como también consumimos animales. ¿Está claro? Sí, doctora. Sí, doctora. Bueno, aquí vamos a tener que quedar porque tienen clases de parásito, ¿verdad? Y lo postrego para las 10, doctora. Entonces son 10 minutitos más, si podrían doctora. regalarme de su tiempo. Algunos tenemos prácticas, doctora. Sí, son diferentes grupos. Prácticas, pero legalmente ustedes tenían teoría de parasitología. No, Grupo 2, doctora. Sí. Dos, doctora. doctora, del grupo 4 tenemos teoría. Sí, los del grupo 4 tienen teoría de parásito. Por eso Sí, al ahorita grupo 4 es al que estoy preguntando. El grupo 2, doctora, pasa ahora virología y bacteriología a las 7 de la mañana. Es por eso que no podemos pasar en ese horario. ¿Y por Y qué han pasamos a cambiado? las 8. No se ha cambiado, doctora. Ese es nuestro horario de siempre. No. Sí, doctora. El Nosotros grupo pasamos. 2, el grupo 2, ¿verdad? El grupo 2, tienen razón. Sí, el grupo 6 es el que tiene clases a las 7 de la mañana. Entonces vamos a continuar y Muchas vamos gracias. a ver ahora los fosfatos de alta energía. La oxidación de los combustibles metabólicos es esencial para la vida. Como habíamos visto, los organismos superiores utilizan compuestos orgánicos que son complejos. Entonces, los combustibles como los hidratos de carbono y los lípidos van a ser metabolizados a compuestos simples. Principalmente vamos a tener que al final de todo el metabolismo se van a convertir en dióxido de carbono y agua, generando la liberación de un compuesto energético, como el que habíamos visto aquí. Se trata de reacciones de degradación, solo que no va a ser directamente de glucosa. Vamos a tener el glucógeno, que se va a convertir a glucosa, y esta glucosa recién se va a convertir a dióxido de carbono más agua con liberación de ATP. Entonces, este ATP, este adenosintrifosfato, es considerado como la moneda metabólica más importante. ¿Por qué moneda? Porque al final, como habíamos visto, este ATP es el que libera energía para que se produzcan reacciones de síntesis. Y el ADP es el que capta la energía cuando se producen
reacciones de degradación. Entonces, es la moneda, es la que capta energía y es la que libera la energía. Este ATP es un nucleótido que está formado por una base nitrogenada, puede ser adenina, puede ser uracilo o puede ser adenina, uracilo o puede ser guanina. Entonces, dependiendo de qué tipo de base nitrogenada está presente, vamos a tener adenosin trifosfato, vamos a tener guanidin trifosfato o vamos a tener uridin trifosfato, la base nitrogenada. Está unida a un azúcar que es la ribosa y este compuesto de base nitrogenada más ribosa recibe el nombre de nucleósido. En este caso concreto es una adenosina. La base es adenina. Unida a la ribosa se convierte en adenosina. Y a esta adenosina se van a unir 1, 2 y 3 grupos fosfato. De manera tal que se forma el adenosin trifosfato. El metabolismo ya habíamos dicho que puede liberar energía y esta energía va a ser almacenada en forma manejable a través de la síntesis de intermediarios energéticos o intermediarios de alta energía. Dentro de los fosfatos de alta energía tenemos varios. Fíjense, aquí al medio se encuentra justamente el ATP, el adenosin trifosfato, que puede ceder un fosfato inorgánico, puede ceder 2 fosfatos inorgánicos o puede ceder 3 fosfatos inorgánicos. Entonces, el ADP, al liberar un fosfato, se convierte en ADP. El ATP, al liberar 2 fosfatos inorgánicos, se convierte en AMP más 2 fosfatos inorgánicos. Y finalmente, el AMP puede liberar su último fosfato inorgánico. Hay compuestos que son más energéticos que el ATP, como por ejemplo la fosfocreatina, el glicerol 1,3-bifosfato, el carbamoil fosfato y el fosfoenol piruvato. Fíjense, el ATP libera 7.3 kilocalorías, mientras que el fosfoenol piruvato libera mayor cantidad, más del doble, 14.8 kilocalorías. Y compuestos menos energéticos, como la glucosa 6-fosfato, que solamente libera 1.3 kilocalorías de energía. ¿De dónde o dónde se almacena esta energía? Esta energía se almacena en el tipo de enlace que mantiene unidos los 3 grupos fosfato. El tipo de enlace es un enlace especial que se llama fosfoanhidro. Entonces, este enlace fosfoanhidro es el que va, cuando se rompe, va a producir la liberación de energía. Energía utilizable para las reacciones de síntesis. Y esta energía va a ser almacenada cuando hay liberación de energía en las reacciones de degradación. ¿Para qué sirven? ¿Qué funciones cumplen estos fosfatos de alta energía? No vamos a explicar estas funciones porque las vamos a ver en el transcurso de lo que queda de la gestión. Las principales funciones son principal fuente de energía para las funciones celulares, transporte activo de macromoléculas a través de las membranas, transmisores químicos de señales dentro y fuera de las células, mantienen la estructura de la célula, producen la contracción muscular y finalmente la síntesis de ácidos nucleicos.
Y para terminar, aparte del ATP, tenemos otras moléculas dentro del organismo que reciben el nombre de fosfágenos. Estos fosfágenos son importantes debido a que son capaces de almacenar energía por más tiempo. Entonces, como vamos a ver, el ATP, si bien es una forma de almacenamiento de energía, este ATP se encuentra en poca cantidad dentro de nuestro organismo. Este ATP va a transferir su fosfato a la creatina. Entonces, este fosfato que es liberado, este fosfato inorgánico, liberado por el ATP, va a ser captado por la creatina y se va a formar la fosfocreatina. Entonces, ahí está. La fosfocreatina no es otra cosa que la creatina unida a este fosfato liberado por el ATP. Entonces, en esta forma, en forma de fosfocreatina, se va a almacenar la mayor cantidad de fosfato en el músculo. Y cuando se produzca la contracción muscular, entonces esta fosfocreatina va a liberar el fosfato inorgánico para que se regenere ATP. Y de esta manera fácilmente nosotros vamos a tener siempre ATP disponible. ¿Está comprendido? Sí, doctora. Muy bien. Y por último, y con esto sí ya terminamos. Entonces, el almacenamiento del ATP. Lo que les decía, las reservas de ATP no exceden, no son, solamente alcanzan para pocos segundos de consumo. El ATP que se encuentra en nuestro organismo se consume en 6 segundos después de que iniciamos una actividad física. Solamente tenemos 6 segundos de energía proveniente del ATP. Por lo tanto, con 6 segundos de ejercicio, nosotros no hacemos nada. Incluso una carrera de 100 metros necesita por lo menos unos 9 segundos de energía. Y el ATP solamente alcanza para 6 segundos. Entonces, ¿de dónde obtenemos energía para esta carrera de velocidad? Que obviamente el campeón mundial utiliza un poquito más de 9 segundos, pero nosotros necesitaremos 11, 12, 13, 14 segundos para correr 100 metros. Entonces, vamos a utilizar nosotros lo que se conoce como la vía del fosfato o vía fosfagénica. Proviene de aquí. Entonces, en el músculo existe fosfato en forma de fosfocreatina. Se acaba este ATP y se libera ADP. Y este ADP va a captar el fosfato inorgánico de la fosfocreatina de manera tal que se regenera rápidamente ATP. Ahora, la fosfocreatina tampoco es eterna. Va a proporcionar energía aproximadamente por 15 segundos más. Entonces, este sistema del fosfato o sistema fosfagénico dura aproximadamente 1 minuto, entre 30 segundos y 1 minuto de energía. Si nosotros necesitamos más energía por más tiempo, vamos a recurrir al sistema del ácido láctico. Se llama la vía glucolítica
El glucógeno se va a degradar a glucosa, la glucosa a piruvato y el piruvato se va a degradar a lactato. Entonces, el glucógeno muscular va a proporcionar energía para realizar ejercicio físico que dure menos de 10 minutos. Para eso es el glucógeno muscular. Ejercicio físico por menos de 10 minutos, entre 1 y 10 minutos. Y si nosotros necesitamos realizar ejercicio físico por más de 10 minutos, entonces vamos a recurrir a la última vía, que es la vía oxidativa, es la que dura más tiempo y refiere la oxidación de las grasas como fuente de energía. Vuelvo a repetir, para actividades físicas que duren más de 10 minutos. Obviamente, hay una relación muy estrecha entre estas tres vías. Y si nosotros realizamos un tipo de ejercicio, cualquiera que sea, y no nos dedicamos solamente a carreras de velocidad, entonces nosotros vamos al gimnasio, por ejemplo, hacemos spinning, estamos haciendo carrera, entonces inmediatamente se va a activar la vía del fosfato. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos gran cantidad de energía para hacer velocidad, pero nos cansamos rápidamente. No podemos estar todo el tiempo haciendo esta carrera de velocidad. Entonces, disminuimos la intensidad y entramos al sistema del ácido láctico. Otra cosa que me estaba olvidando, cuando un paciente realiza una carrera de velocidad de 100 metros, por ejemplo, descansa, o sea, se consume rápidamente este ATP, pero se regenera aproximadamente en 1 minuto. Es decir, que luego de 1 minuto de descanso, este paciente puede volver a tener gran cantidad de energía a través de la vía del sistema fosfato después de haber recuperado. Después de 1 minuto, nuevamente puede volver a correr y tener la misma energía que en el estado inicial. ¿Dudas, chicos? ¿Preguntas? Y para terminar, las fuentes de fosfatos de alta energía son la fosforilación oxidativa y el ciclo del ácido cítrico o ciclo de Krebs y finalmente la glucólisis. Entonces, a partir del día miércoles vamos a comenzar ya con la fosforilación oxidativa. ¿Listo, chicos? Entonces, con esto, 1000 gracias. Habríamos concluido nuestro tema del día de hoy.